¿Qué más? De todos los pares de cromosomas, solo un par decide el sexo del ejemplar y se denomina cromosoma sexual. ¿Cómo se denominan nosotros cromosomas que no definen el sexo? Autosómicos, cromosomas autosómicos. Y de ahí viene, lo vamos a ver también, las mutaciones, algunas son autosómicas y otras son ligadas al sexo. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo en qué lugar está ese gen que ha mutado. ¿En qué par? ¿En uno de los pares que son autosómicos o en el par que define el sexo? Solo hay un par que define el sexo, un par de cromosomas. Es decir, ven ahí el pizarra así. Vamos a suponer que este es el cromosoma que está lleno de puntos, que son genes. Y como está en par, este es el par que aportó el padre, y este es el cromosoma que aportó el padre, y este es el que aportó la madre. Y acá están los cromosomas. Uno de estas filas de cromosomas, solamente uno, un par, este de acá, define el sexo del ejemplar. Todos los demás, todos estos de acá, no definen el sexo. Este es el único que define el sexo. Si la mutación, si el gen del que estamos tratando, de cualquier gen que estemos tratando, está ubicado aquí, se dice que es un gen ubicado en un cromosoma autosómico. Si está ubicado acá, cualquiera de todos, ligado al sexo. Así de sencillo. ¿Ok? Y lo que conversábamos justo antes de cuando llegaron acá los amigos, antes de comenzar esta charlita. En los seres humanos se definen los cromosomas sexuales, esto se llama cromosomas sexuales, como X e Y. Y los ejemplares machos tienen XX. ¿Está bien? Perdón, esto es en las aves. En los seres humanos es al revés, justo como conversamos. Esto es en las aves. En los seres humanos, esto es el hombre, el ejemplar varón, y este de acá sería el ejemplar mujer. Si hablamos como ejemplares, los seres humanos. Entonces en las aves tenemos eso al revés. XY, hembras, y XX, machos. Ya. Con eso ya tenemos bastante para entender la cuestión de los genes. ¿Qué es un locus? Un locus básicamente es una ubicación, un nivel. Es decir, estos dos están emparentados en un cierto nivel. Estos son los niveles. Básicamente es eso. Intentamos como un lugar, como un nivel. Es un lugar específico del cromosoma donde está localizado un gen. Son lugares. ¿Por qué nos sirve eso? Para la definición de alelos. ¿Qué cosa es un alelo? Es una forma alternativa de un gen. Es decir, el gen que, por ejemplo, nos puede dar color del cabello, algunos son rubios, otros son negros, otros son pelirrojos, o el gen que nos da la forma de nuestro cabello, si es un cabello lacio, si es un cabello crespo, si nos da el color de nuestros ojos, son genes. Pero, por ejemplo, puede un gen, el gen que da el color de nuestros ojos, digamos naturales que sean negros, vamos a suponer que el normal sea negro, y que apareció el gen que mutó por ojos azules. No es tan sencillo, no sé cómo estoy simplificando nada más eso, que mutó para ojos azules. Pero puede haber el mismo gen haber mutado para dar ojos verdes. El mismo gen. Estamos hablando de un gen que estuvo, por ejemplo, aquí, en este nivel. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? El gen que mutó para ojos verdes. Pasen por acá. Disculpen. Pasen. Entonces, Ah, bien, pasen. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Entonces, esa mutación, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Disculpe. Sí, hermano, no te preocupes. Entonces, el alelo es una forma mutada diferente de un mismo gen original. Es decir, todos creemos agapornis, creo. Ustedes también creen agapornis, todos. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar ustedes del DEC? De la mutación DEC. Claro de ojos oscuros, ¿no es cierto? O blanco de ojos negros, si es que está en línea azul, o amarillo de ojos negros, si está en la línea verde. Ese gen es alelo del gen hino. Quiere decir que es una forma mutada de un mismo gen. El gen puede mutar, puede tener 5, 6, 10 acepciones, 10 variaciones del mismo gen, pero solamente en un individuo puede haber 2. A lo mejor podría tener 2 alelos, pero en la población de individuos sobre ese gen puede haber un montón de mutaciones, variaciones de ese gen. De ese gen. ¿Como los vocatiles? Denny, sube. Para hablar con los carabineros. Sube.
Cara blanca con cara amarilla. Creo que Eso, son alelos eso también. es alelo, Alelos, sí, alelo. sí, también. Meiosis. Pasamos a la cuestión de división celular. Meiosis es la división celular que permite la reproducción sexual, básicamente. Esta división permite la generación de gametos masculinos y femeninos. Es decir, cuando hay una separación, la división celular, se forman gametos masculinos, en el caso de los hombres serían espermatozoides, y gametos femeninos, en el caso de las mujeres serían óvulos, para formar un cigoto, que es un óvulo fecundado. Es lo mismo. Ese procedimiento se llama meiosis, esa división se llama meiosis. Pero hay solamente esa división en las células, no, también hay una división para multiplicación de las células, ¿no es cierto? Que es diferente, que se llama mitosis. Esta división es, por ejemplo, para el crecimiento. Las células se multiplican, se dividen y se multiplican, pero para crecer. Antes éramos así y ahora estamos más grandes. Eso es crecimiento, multiplicación celular, pero no para efectos de reproducción. Solamente estamos creciendo, estamos multiplicando nuestras células. Solo para efectos de reproducción sexual, el mecanismo que se utiliza es la meiosis, la anterior. Ligadura. Ocurre en algunos casos, pues si por ejemplo esta es la línea este es el cromosoma que aportó el padre, y este es el cromosoma que aportó la madre, y estos son los genes que vienen dentro de ese cromosoma del padre, y estos son los genes que vienen dentro del cromosoma de la madre, que por ejemplo este gen, que nos interesa a nosotros porque está mutado, por decirlo así, con este gen que tiene otra mutación, están tan pegados que cuando haya la división se van a ir juntos. Nunca se van a separar, o se van a separar muy difícilmente. Ese fenómeno se llama ligadura o linkage en inglés. El factor oscuro, que nosotros conocemos en nuestros agapornis, factor oscuro, cuando hablamos de madre, bastante hablamos de cobalto, ya no se utilizan esos términos, es el factor oscuro en el primer factor o en el segundo factor, el factor simple, el factor doble. Está muy ligado al factor azul, al color azul, la mutación azul. Por lo tanto, cuando nosotros tengamos un ejemplar malva y lo cruzamos con un ejemplar verde, la probabilidad de que nos salgan, o verde medio, la probabilidad de que nos salgan olivos es mucho menor que la probabilidad de que nos salgan malvas, porque el azul está bien amarrado con el factor oscuro en ese momento. No se cumplen ahí exactamente la ley de Mendel, porque hay esa cuestioncita, vamos a ver la ley de Mendel ahorita. No se cumple esa distribución que nosotros conocemos por este efecto de ligadura. Gameto y cigoto es lo que les comentaba hace un momento, qué cosa es un gameto, cuando hablamos del ejemplo de los espermatozoides y de los óvulos. Homocigosis. Estos son términos, son definiciones que nos ayudan para conceptualizar y definir bien los ejemplares que tenemos. ¿Cuándo decimos que un ejemplar está en homocigosis? Cuando para dos alelos, para sus dos alelos, este de acá, el de acá, el de acá, están en igualdad de condiciones, son iguales. Formación de cigoto por la unión de dos gametos que tienen uno o más pares de genes idénticos. Ahí decimos que están en homocigosis. Por ejemplo, un ejemplar cara naranja en Agapornis roxicoles. Para que sea cara naranja, debo tener el gen cara naranja aquí y el gen cara naranja acá. Los dos. Que además es recesivo. Nosotros tienen que estar los dos presentes. Si yo tuviera uno, no voy a verlo cara naranja el ejemplar y voy a decir que está en heterocigosis, que es lo que viene a continuación, cuando no estamos con los dos genes iguales. Hay algunos casos en los que veamos en heterocigosis y en homocigosis igual el ejemplar. A ver, si teníamos los dos genes del cara naranja, el que aportó la mamá y el que aportó el papá, vemos al ejemplar cara naranja. Si hay uno que no está, por ejemplo, solamente le aportó el papá, la mamá no aportó el cara naranja, probablemente veamos un ejemplar verde portador de cara naranja, ¿no es cierto? Algunos dicen, y está más o menos aceptado, que el portador se define por el color de la cola, lo puedes ver, ¿no? Pero no ves la mutación en sí en el ejemplar. ¿Cuándo puedes ver la mutación en el ejemplar? Cuando solo hay uno. Con algunas mutaciones dominantes, por ejemplo, no todas, el arlequín. Entonces tú puedes tener un ejemplar, olvídense de estos puntos, que tenga aquí el gen de arlequín dominante, porque hay arlequín recesivo, de arlequín dominante, y ves al ejemplar arlequín. Y si lo ves, y si tiene el otro gen aportado por la madre de arlequín, un arlequín doble factor, y lo ves igualito, no hay diferencia. Algunas de las mutaciones como esa, creo que no hay otra más en la que se vea al que está en estado homocigota igual que el que está en estado heterocigota. Pero entienden ustedes la definición. Homocigota, los dos genes
para un mismo factor iguales. Heterocigota, un gen para un factor solo en ese par, el otro puede ser cualquiera, pero para ese factor está en heterocigosis, para otro factor puede estar en homocigosis. Por ejemplo, podemos tener un animal cara naranja nuevamente, pero portador, por decir, de una mutación recesiva, turquesa, cara blanca, puede tener solamente un gen ahí. Entonces es cara naranja portador de cara blanca o portador de turquesa. Tiene un solo gen de cara blanca, pero tiene los dos de cara blanca. Homocigota para el cara naranja, heterocigota para el cara blanca, porque tiene solo un gen y es portador. Entonces ahí estamos. Con esa cuestión pasamos. O sea, una preguntita. Sí. Mayormente, o sea, que ese Pues viene, ¿no? homocigosis se podría dar hermanos, mayormente. No, lo que pasa No. es que cuando se divide, cuando hay la división para la multiplicación del ser, la división celular con cuestión de fines de reproducción, el papá, sus cromosomas del papá, que también tiene un par así, dos filas de cromosomas, se dividen. Esta parte, vamos a suponer que el papá tiene una fila de cromosomas así. Acá tiene sus genes, y la mamá tiene igual sus genes. Vamos a suponer que esto es así, esto es así, y esto es así. Esta es la mamá y este es el papá. En el momento de la reproducción, esta fila, la de acá, se separa de esta fila de acá. Esta de acá, un cromosoma, se separa de este cromosoma. Tenemos 4 cromosomas libres. Teóricamente, tenemos 4 grupos de cromosomas. Luego combinamos este con este y este con este. O sea, esta fila unida con esta fila genera un nuevo ser, esta fila con esta fila genera otro nuevo ser. ¿Qué tal? Luego este ¿Cómo estás? Tú eres y este con este. Marcel, pasa adelante. Sí, siéntate ahí. Entonces tenemos, hola, ¿cómo estás? Pasa, Tenemos pasa. 4 Pasa, alternativas. siéntate por ahí. Al Hola. hacer eso, Lalo Aranda, ¿no? Hola, Lalo. Sí, ¿qué tal? Hola. Adelante, adelante. ¿qué tal? Pasa, Hola, pasa. ¿dónde estás? Pasa. Entonces tenemos, Siéntate por ahí. en esta reproducción tenemos 4 posibilidades. Un gen lo aporta el padre, un ejemplar específico, un gen lo ha aportado para una característica específica, lo aporta el padre y el otro la madre. Puede ser que, por ejemplo, en este cruce, acá, al combinarse este con este, tengas una cuestión así: punto negro acá y punto blanco acá. Al combinarse este con este, igual, punto negro y punto blanco. Va a depender de qué cosas aporten los padres, de qué cosas tengan los padres para que tú tengas un animal en homocigosis o en heterocigosis. Eso lo vamos a ver claro en los ejemplos. Fenotipo es lo que sea el cara naranja, es la manifestación externa de un ejemplar. Es decir, si nosotros tenemos un ejemplar como ese que está en la pantalla, que es alguien que tiene diamante de uno, ese ejemplar es un pastel. Es un pastel, cabeza negra, se ve gris porque el efecto de la mutación amarilla se lo ha bajado y es un, en el fondo, ahí vamos a ver las mutaciones. Para uno sería un portador de la mutación amarilla, si es que consideramos recesivo, y para otros es una mutación por factores, sería el primer factor de la mutación. Pero es un pastel. Entonces decimos el fenotipo es diamante de Hull, pastel, cabeza negra, pecho ancestral, es el pecho violeta. Eso es lo que vemos, es el fenotipo, ¿no es cierto? Pero el genotipo se refiere a la constitución interna, genética del ejemplar. Y entonces vemos el mismo ejemplar. Y ese mismo ejemplar, su genotipo puede ser, pues no sabemos, estamos poniendo nada más acá un ejemplo, porque puede ser el criador que tiene su registro, seguramente puede definir que eso sí es así. Puede ser un diamante de Hull, pastel, cabeza naranja, pecho ancestral, portador de azul. Ese slash siempre va a definir la palabra portador de. Y el doble slash, posible portador de. Entonces, ese ejemplar puede ser el diamante de Hull, pastel, cabeza negra, pecho ancestral, que es lo que se ve, portador de azul, portador de pecho blanco, posible portador de cabeza naranja. O sea, todo eso es el genotipo. Es lo que tiene, pero no necesariamente se ve, ¿no es cierto? El fenotipo es lo que se ve. ¿Qué es epistasia? Epistasia básicamente es un fenómeno de encubrimiento de un gen con respecto a otro. Acá es la interacción entre diferentes genes al expresar un determinado carácter fenotípico, es un carácter que se expresa, que se ve. Es decir, cuando la expresión de uno o más genes dependen de la expresión de otro gen.
Sucede cuando la acción de un gen se ve modificada por la acción de uno o varios genes. Al gen cuyo fenotipo se está expresando se le llama epistático. Y al que ha sido, digamos, dominado, al que no se le ve, se le llama hipostático. Un ejemplo claro de esto, por ejemplo, podría ser la mutación arlequín con relación al lino. Cuando usted tiene un ejemplar que a la vez es arlequín y a la vez es sino, lo que ustedes van a ver es sino. Y la única cuestión que ustedes podrían ver con un creador más o menos ya con experiencia es, como dice Luis, cómo le ha modificado un poco la frente, la máscara acá, un poquito. En algunos ejemplares no se nota nada, entonces tú no defines si ese ejemplar también es arlequín. Entonces un mal cruce es juntar un arlequín con un hino, ¿no es cierto? El pálit, que ahora se llama pálit, antes se llamaba candela australiana en rosicol, por ejemplo, es epistático con relación al hino. Si ustedes ven la definición ahora, antes se pensaba, y muchos creadores llamábamos, bueno, el palio antes se llamaba candela australiana y decíamos candela portador de hino, el candela que era más amarillo, ¿no es cierto? Y después se fue, con los estudios que habían ido avanzando, se ha definido que no puede haber portación porque son alelos. Entonces, como están juntos un gen del candela y un gen del hino, se va a ver como un canela, por lo tanto lo está dominando en la forma visual el gen canela al hino, pero no es un portador, no es un canela, porque para ser canela tendría que tener los dos genes canela y tiene solo uno. ¿Ya? Entonces no podría portar hino porque el hino es su alelo, está en el mismo nivel, en el mismo locus, no podría tener 3 genes ni 4. Esos dos que se ocupan del padre y de la madre tendrían que ser dos de canela. ¿Dónde entraría el hino? Si está en el mismo nivel, ya no entra. Entonces, al tener solamente uno de canela y uno de hino, dominaba es lo que no se sabía, lo domina. Entonces se ve canela australiana, se ve amarillo, poquito más amarillo de lo normal, por eso decíamos antes pastel o diluido portador de hino, o llamábamos canela portador de hino, y no era así. Entonces, aquí estamos viendo que hay una epistasia ahí. Gen letal o subletal. Gen letal, y esto, ahí hay desacuerdo, digamos, de los autores en las cuestiones de biología de cuándo definen un gen letal. Para nuestros fines, el gen letal es básicamente cuando ese gen hace que el desarrollo sea inviable del ejemplar que nosotros queremos obtener. Lo que es el desarrollo del individuo, ocasionándole la muerte antes de alcanzar la madurez sexual. Y subletal, cuando ese efecto, solo en algunos casos, no todos los que llevan ese gen sufren el efecto, depende de la interacción con otros genes, con el ambiente, que generalmente dificultan la reproducción del ejemplar. El gen letal, para ser más drásticos, generalmente ocasiona la muerte del embrión y no nace, o nace y muere. Y el gen subletal hace que ese ejemplar no se logre en los fines que nosotros queremos de reproducción. Ese ejemplar nunca nos va a reproducir, va a morir en los primeros meses. Un gen subletal podría ser, y esa es una cuestión totalmente condicional, por ejemplo, en algunos pericos BAF, doble BAF, que tienen muy poco tiempo de vida, ¿no? Algunos que son los más plumones, los que son más de pluma suelta, su periodo de vida es muy corto, que incluso algunos criadores rápidamente le tratan de sacar cría, porque saben que no les queda mucho tiempo. Y en algunos casos hay éxito y en otros no. Podríamos estar hablando de un gen más o menos parecido a un subletal, aunque muchos periqueros dirán que no, que sí, lo logro, pero de todas maneras no se dan las mismas condiciones que por ejemplo, un semibaf, un ejemplar de perico de pluma apretada. Tenemos que hablar de muchas cosas que están básicamente en nuestra experiencia, pero ¿qué es una mutación? Siempre decimos que la mutación. Es un cambio de la información genética, del genotipo, de un ser vivo, que produce una variación en las características de y que no necesariamente se transmite a la descendencia. Se presenta de manera espontánea y súbita. Muchas veces decimos, ¿cómo obtener mutaciones? Es la pregunta de los creadores que recién comienzan. Porque no hay manera de, salvo en Europa que se conoce algunos intentos de cómo fomentar la formación de una mutación, no hay manera de que nosotros induzcamos una mutación que sea por radiación, cosas así exteriores. Pero no hay manera, o sea, no es que las mutaciones salen porque yo sigo cruzando, incluso entre ejemplares, por ahí no sale, nunca va a salir. La mutación es espontánea, es una variación de un gen que nos varía alguna característica, alguna área indeseable. Por ejemplo, los flavos rosicoli, los flavos bronce, que no hay, la mayoría tiene flavos orientales. E inicialmente, ahora parece que han mejorado un poquito esa condición, venía asociada a su mutación algunas cosas que no son convenientes para la crianza. Por ejemplo, las hembras eran muy malas madres, muy malas reproductoras, abandonaban los nidos, o en muchos de los casos
no se lograba la reproducción con las hembras falo, bronce. Entonces hay mutaciones así, hay mutaciones que no solo son mutaciones de color, hay mutaciones de todo tipo, algunas totalmente deleterias, indeseables, ¿no? Hay mutaciones que no solamente pueden modificarnos un color que a nosotros nos guste, pueden modificar una característica que nos disguste totalmente. Hay mutaciones en poblaciones de seres humanos en los que aparecen 3 dedos en los pies, por ejemplo. Hay islas en las que por tanta consanguinidad ha mutado que la gente tiene 3 o 2 dedos en los pies. Esto es una mutación. Pero hay otro tipo de mutaciones también, entonces vamos a verlas ahora. Acá para que vean un ejemplar normal, el de la izquierda, uno de los tipos normales del diamante de Ulco, que es 3 tipos normales, el de cabeza roja, naranja y negra, son los 3 tipos que hay en la naturaleza. Y este es un ejemplar mutado en el pecho, solo ha cambiado el color del pecho. Es una mutación que está restringida a la parte del pecho, ha pasado a pecho blanco. Acá hay otra mutación, por ejemplo. Para algunos este es el verdadero arlequín en personata, que agarra la parte de la cabeza. La otra mutación arlequín que nosotros conocemos en personata, si no me equivoco, ha sido traspasado del Fischer al personata, ¿no es cierto? Entonces digamos que en este caso esta mutación no está no se muestra con bastante agresividad. Esos son los términos que se llaman expresividad y penetrancia, que acá no vamos a tocar, pero que básicamente indican en qué grado más o menos la mutación afecta, cuánto ha penetrado. En este caso es muy leve en la cabeza, pero se considera que esto es el verdadero arlequín en personal. Tipos de mutaciones, justo lo que me refería sobre hay diferentes tipos de mutaciones. Mutaciones en los genes, mutaciones en el número de cromosomas y en la estructura de los cromosomas. Las génicas, las que nosotros conocemos, son las mutaciones de color, por ejemplo, en los animales. Ahí pueden estar canela, el dorso claro en las cebritas, el pecho blanco en los diamantes, el yellow face en los fish, en los personajes. Esas son mutaciones génicas, mutaciones de variación de un gen que está en algún cromosoma. Las mutaciones en cromosomas son alteraciones en la estructura del cromosoma, es decir, lo hace más grande, lo hace más chico, lo hace diferente. Generalmente, los ejemplares con mutaciones cromosómicas son inviables. Y la mutación genómica, que es la variación del número de cromosomas. Y nosotros como seres humanos conocemos la más común entre el género humano, por lo menos el manejo nuestro, es el síndrome de Down, ¿no? Que no es otra cosa que el incremento de un cromosoma a los 46 que tiene el ser humano. Creo que es en el 21, en el par 21 creo que está, que tienen 3 cromosomas y no 2. Y nos altera, y entonces nace un niño con síndrome de Down. Esa es una mutación genómica, varía el número de cromosomas. Pero también hay en aves. Acá hay uno, por ejemplo, que es del criadero que manejo con mi hermano, que este es un Federer. No está muy marcado como en otros que son un plumero completo en pericos, pero este es un tipo de equivalente al mongolismo en seres humanos, pero en pericos. Mutación que no es génica, sino es del número de cromosomas. Por lo tanto, no es heredable. Ahora sí entramos a la cuestión más simpática. Las leyes de Mendel. Para muchos son 3 leyes, para otros son 2 leyes, pero vamos a enumerarlas de todas maneras porque nos sirven. La primera ley de la uniformidad es bien sencilla. Dice, cuando se cruzan 2 variedades de individuos de raza pura, ambos homocigotos, para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. Vamos a resumirlo en una cosa bien sencilla. Cruzamos un perro pastor alemán con un Doberman, el 100% de su cría va a ser igual. Las veces que le saquemos la cría, va a ser igual. Los 2 ejemplares homocigotos para un factor igualitos. Cuando saquemos cría, su F1, todos tienen que ser iguales. Si es que no están portando nada, ¿no? Todos tienen que ser iguales. Eso es lo que dice la ley. Es una cuestión bien simple, ¿no? Si cruzo 2 cosas, lo que me va a salir, el producto me va a salir, siempre que lo vuelva a cruzar va a ser lo mismo. Siempre que lo vuelva a cruzar va a ser lo mismo. Si es que son homocigotos, homocigotos, y que tienen los 2 genes de esa característica. La segunda ley de la segregación. La primera, digamos que es bastante obvia, ¿no?
La segunda lo que dice es, para que ocurra la reproducción sexual, previo a la formación de los gametos, dijimos en el caso del ser humano, el gameto se forma, como el espermatozoide. Por acá yo. Y todos los dos se forman gametos. Casi por acá. No sé, Pongo no un sé, espacio para que se siente el hombre. ese es una. ¿Está bien? Previo a la formación de los gametos, cada alelo de un par, lo que estamos viendo acá, son alelos, cada alelo del par se separa del otro miembro para determinar la constitución genética de un hijo. ¿Qué hice yo al hacer esto? Como decía con este, bueno, estoy separando. Esta fila de acá se va a juntar con las otras dos filas que se forman de la madre, independientemente, con todos. Y la otra fila con todos. Eso es la ley de Mendel. Es decir, cada alelo se va a separar y se va a combinar con los demás libremente. Se van a separar primero. Pasa por acá Se despacio separan. y pásame esa bolsa verde que está ahí. ¿Qué dice la otra ley? La distribución Está al independiente. costado de la pizarra. Pasa La la primera dijo que todos los ejemplares de una Sí, permiso. dos ejemplares homocigotos le van a dar hijos iguales. La segunda dijo que antes de la reproducción sexual se van a dividir independientemente. O sea, yo no tengo nada que ver contigo, me separo. Ya se abrieron, se soltaron, cada uno está libre. La tercera ley que dice, se combinan independientemente. O sea, yo no tengo nada que ver con los otros factores, yo me combino con todos libremente. El otro se combinará también con todos independientemente. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo puedo tener un ejemplar que tiene unos genes, por ejemplo, de, vamos a decir, una mutación turquesa, de cara blanca y cara naranja, como estamos dando el ejemplo. Puedo tener de los dos. El turquesa yo lo trabajo por su cuenta. Hago mis cuentas, vamos a ver cómo hacemos unos cálculos sencillísimos para el cara blanca. Y hago los mismos cálculos para el turquesa, separado. No me importa que tengan las dos mutaciones. Yo las trabajo separadas, después las voy a juntar. Pero la distribución de ambas va a ser totalmente independiente. Es decir, los genes del cara blanca yo los voy a tratar independientemente, luego trato los genes del cara naranja y al final los voy a juntar. Porque cada gen se ha distribuido independientemente, sin ningún problema con el otro. Estas son las últimas cuestiones de teoría nada más, que son aberraciones. O sea, son cuestiones que no corresponden a ninguna de las definiciones anteriores, que no le corresponden a un error genético. Entonces, así como esto, este es un error en el que la mitad del ejemplar corresponde a una estructura diferente a la otra, relacionada al color. Tenemos un ejemplar más o menos mitad verde y mitad azul. Hay otros que son bastante más divididos por la mitad, en la que inclusive en la parte del pescuezo del ejemplar también está mitad blanco, mitad amarillo. En este caso está todo amarillo. Pero estos son half-sided, o sea, mitad, ¿no es cierto? Error genético. Pero hay otros que también son half-sided y básicamente el resto del cuerpo en cualquiera de los colores de cabeza sería el mismo. Entonces el half-sided A solamente ese error ha quedado en la cabeza, mitad negra, mitad roja. Pero esta es otra cosa. Inandromorfos son ejemplares que son mitad machos, mitad hembras. Entonces, que son diferentes a los hermafroditas, que inclusive pueden reproducirse ellos solos, ¿no es cierto? Producen los cigotos de las dos, de macho y hembra. Ellos no. Entonces, es un error genético. O sea, en el momento de la división celular hay un error ahí y tenemos este ejemplar que es de un cardenal de Virginia, si no me equivoco. Es de un cardenal que por un lado es del macho, el lado izquierdo, y el lado derecho es de la hembra. Entonces es un ejemplar que nunca va a reproducir, evidentemente. Patrones de la herencia. Ahora vemos las cuestiones. ¿En qué lugar están ubicadas las mutaciones? ¿Cuál es el mecanismo en el cual, con cromosomas en pares, los cromosomas vienen del padre y de la madre, nuestra madre, por eso siempre están en par, y que uno del grupo de pares es el que ha definido nuestro sexo en todos los seres vivos? Sabemos que nosotros definimos al par sexual XX a los machos y XY a las hembras. El Y en las hembras, para efectos de color, de transmisión de mutaciones de color, se considera vacío, que no tiene información genética. Pero para fines de mutaciones de color, porque tienen otro tipo de información genética, pero para nosotros, para este caso no nos sirve. Lo vamos a considerar como que el Y no tiene información genética. Entonces comencemos con los autosómicos recesivos, es decir, las mutaciones que se presentan en este bloque, de acá para acá, en los que no tienen nada que ver con el sexo del ejemplar. Si no tiene nada que ver con el sexo del ejemplar, entonces será indiferente o no
que la mutación esté en un macho o en una hembra. Totalmente indiferente, ¿no es cierto? Totalmente indiferente. ¿Cuáles son las características? El sexo del progenitor no influye. No tiene nada que ver el sexo de los padres. Donde esté la mutación no interesa. El carácter puede no aparecer en algunas generaciones. ¿A qué se refiere eso? A la cuestión de recesividad. Es decir, los genes recesivos son los responsables de, entre otras cosas, un montón de mutaciones que a veces aparecen en nuestros criaderos y decimos nosotros, yo nunca compré este ejemplar. Mutó en mi casa. Mentira. Apareció aquí. Mentira. Esa mutación ha venido en forma de portadores y uno no sabe, porque no puede ver en algunos casos los portadores, y puede haber venido, y hay historias. Ustedes leen el libro de Agapornis, que lo ves de Apo, hace muchos años. Yo me acuerdo cuando comencé a crear Agapornis en el 95, creo, 96, tenían el libro que está traducido del portugués al castellano, que es un muy buen libro, pero la traducción está muy mala. Hay que tener cuidado cuando se lee algunas cosas en ese libro, porque hay que corregir esas cuestiones, pero el libro es excelente para un criador que comienza con las precauciones del caso, ¿no? En ese libro, por ejemplo, narran una historia sobre los flavos orientales, y estamos hablando del año 95, que un criador tuvo un flavo, y cuando rastrea de dónde viene, porque nunca había tenido flavos, viene de generaciones atrás, de alguien que lo vendió y lo compró, viene desde Europa. O sea, venían portadores y no se sabía. ¿Cómo un criador puede darse cuenta de eso? Básicamente atendiendo a esta cuestión teórica, básicamente, es decir, puede rastrear cuál ha sido su portador, de dónde vino esa mutación, aplicando algunas cosas bien sencillas. De dos homocigóticos, o de dos ejemplares que tienen los dos genes para una mutación, se espera que el 100% de los descendientes estén afectados por esa mutación. Obvio también, ¿no es cierto? Es decir, yo tengo la madre homocigota. Homocigota quiere decir que tiene los dos genes para una mutación igualitos. El aportado por sus padres y por su madre, y tengo el papá o la mamá igualita, que tiene los dos genes para esa mutación en el mismo locus, en el mismo nivel, aportado por el padre de ella y por la madre de ella igualito. Entonces tengo dos ejemplares homocigotas para la misma mutación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, dos ejemplares, mutación, habrá una mutación en Fisher recesiva. El hino. El hino recesivo en Fisher impersonatas y en Rosicoli ligado al sexo. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener dos hinos personatas, macho y hembra, el 100% me va a salir hino. ¿Ya? Eso es lo que dice la ley. De dos heterocigóticos, o sea, de dos ejemplares que no tienen completo el par. Hola, compadre, ¿cómo estás? Si Pasa. Hay un sitio ya. ¿Cuándo sería un heterocigótico para el hino? Cuando solo tuviera un gen del hino, ¿no es cierto? Como si tuviera los dos genes del hino. Tiene un gen del hino. Y la mamá tuviera también un gen del hino. Entonces los dos son heterocigotos para la mutación hino. A diferencia del ejemplo anterior, que los dos tenían los dos genes y eran homocigóticos para la mutación hino, los dos son heterocigóticos. Si los dos son heterocigóticos, lo que me dice la ley es que el 25, o la característica de la ley es que el 25% de los descendientes van a estar afectados por la mutación. O sea, el 25% de esa cría va a ser hino. Padre homocigótico, madre homocigótica para la mutación hino, el 25, uno de cada cuatro de sus crías va a ser hino, visual, fenotípicamente hino. ¿Está bien? Acá una cuestión. Cuando decimos el 25%, cuando decimos un cuarto, eso es básicamente una cuestión de posibilidades, más que de porcentaje exacto. Y hablamos en grandes números, es decir, como si esa pareja nos fuera a dar a nosotros 100 millones en toda su vida, y hacemos un recuento de cuánto nos ha salido, va a cumplirse esa ley más o menos, por ahí está. Porque en algunos casos me dicen mis amigos, muchas veces he escuchado eso, cuando me dicen que yo tengo una pareja y no me saca el 25%, me saca de cada 4, 3 son hinos, esa ley no vale. No es así, lo que pasa es que, espérate pues, o sea, se sigue sacando cría, de repente la siguiente sale ninguno. Y entonces, y sigue sacando cría, y de repente así, y ahí cuando sumes toda la vida de esa pareja, de repente más o menos encajan en eso, y de repente no, porque puedes haber sacado 15 ejemplares y tampoco se puede cumplir ahí, pero si lo hubieras podido sacar 100, ahí seguramente, que no es el caso, pero cuando sumes los casos de otras personas, esa es la proporción. Entonces es mejor hablar de posibilidad. La posibilidad que me salga es un cuarto, probabilidad que me salga es un cuarto, esa es la probabilidad. Yo les cuento un caso, era el año 2000 más o menos, 99-2000, y compré con mi hermano unos cobaltos personales, en ese tiempo eran raros, igual que los malvas,
En 99 me compré un Malva, me acuerdo que ese Malva estaba como $150 en ese año. Y juntando, vendiendo bichos, compramos un Malva y un cobalto. Juntamos cobalto con un azul. Entonces dijimos, acá pues nos va a salir 50% azules, 50% cobalto. ¿No es cierto? Que tenemos que hacer esa regla, que es más o menos lo que se espera que salga. Nunca nos salió un azul. En toda la existencia de ese cobalto todavía sacamos cobalto. Nunca, pero eso no quiere decir que esta ley no se cumpla. No nos ha pasado. Si hubiera seguido viviendo el ejemplar, de repente ahí comenzaron a salir puros azules. Pero nunca nos pasó. Entonces eso es una cuestión de posibilidades. Igual como he sacado, por ejemplo, para diamantes de bull, cuando ustedes ven, tienen, por ejemplo, pecho blanco, tienen cabeza naranja, tienen azul y tienen amarillo, y ustedes hacen sus cruces, vamos a hacer uno ahorita, le sale 64 posibilidades de lo que pueda salir ahí. Y en toda su vida le puede salir de repente 4 bichos y son igualitos. Entonces, esa es la mala suerte, ¿no? O te puede salir, dice, según tu cálculo, un 64avo de tu cría, imagínate, uno de cada 64 teóricamente te va a salir blanco, porque tiene las mutaciones amarilla, pecho blanco, cabeza negra y azul. Los 4 a la vez es un diamante bull blanco. Entonces, 1 sobre 64 sale blanco. Y te sale un ejemplar, nomás todos se mueren. Blanco. Ocurre esa posibilidad. De las 64 posibilidades de corte, pues es justito. Entonces, no es que esté mal la ley, son probabilidades y posibilidades. Esto es, en términos numéricos, digamos, la posibilidad en mutaciones recesivas, autosómicas recesivas, mutaciones que están en los cromosomas que nos definen el sexo y que tienen la característica de recesividad, es decir, que no se muestran en la primera generación. Esta es la regla de herencia. Es decir, yo he puesto la M en rojo, que es el mutante, es decir, la mutación, el que tiene la mutación, el gen de la mutación, y entonces decimos Macho. mutante por mutante, no, macho por macho era 100% macho, ¿no? Mutante por mutante, pues un amigo no se reproduce pero gozan. Mutante por mutante, 100% mutantes. Le decimos nosotros, azul en recesivo en rosicoli, o el falso azul, ¿no? El agar azul, o el aqua, ahora que se denomina aqua. Lo podemos reemplazar. Acá podemos reemplazar las mutaciones. Por decir, azul por azul, 100% azul. Azul por normal, y acá viene la cuestión. ¿Qué cosa es normal? ¿Qué cosa es normal? Normal, para nuestro caso, es cualquier otra mutación que no tenga nada que ver con azul. Cualquier otra. Entonces nosotros decimos azul por normal, 100% normales, portadores de azul. ¿Está bien? Mutante, en este caso azul, por normal portador de azul, 50% azules, por decir acá, y 50% normales. Ahora, dos normales portadores de azul dan 25% normales, así una mutación, 50% normales portadores de azul, que tampoco ven la mutación, el fenotipo no se ve, y 25% azules. Entonces, cuando nosotros estamos en este caso, solamente vamos a tener 1 de cada 4, ¿no es cierto? 25% azules. Pero 2 de cada 4 son portadores. Pero ¿cómo diferenciamos con el otro cuarto que no tiene nada? No tenemos cómo diferenciarlo. Y entonces ahí venimos en la cuestión de, por decir, me salieron 4, 1 me salió azul, 3 no me salieron azules. Pero según la teoría, 2 probablemente sean portadores. Pero lo que al final es probable es que, y le llamamos así, posibles portadores a los 3. Una pregunta, cuando se habla de aportación, los que son visibles tienen un nombre, ¿cierto? Claro. ¿Cómo se le llama? El mutante. No, cuando son portadores visibles. No. Ahí hay una discrepancia. Me refería yo al que ya tenga homocigosis. Hay una discrepancia porque para algunos, si es que el portador se puede reconocer, la mutación no debería ser recesiva. Debería ser semidominante. ¿No es cierto? Y otros dicen que bueno, si es que la expresión fenotípica, o sea, lo que ves del portador, es tan sutil que hace que tú en algunos casos estés seguro que es un portador y en otros no, considéralo siempre recesivo sino más a secas y no consideres que al portador se le puede ver. ¿En qué caso, por ejemplo, en Pornis encaja esto? En los carandaranjas. Los carandaranjas, todo el mundo que ha tenido carandaranjas, era una cosa rara en el 2000, 99-2000. Sabemos que el portador de carandaranja tiene una de las líneas de la cola, en vez de rojo, naranja, pero no en todos, ¿no? En algunos más difuminado y en otros sí se nota clarito.
Y es más, algunos que saben ustedes que son hijos de cara naranja, a veces no tienen eso. Entonces ahí viene la duda. En otra cosa que pasa es esa disyuntiva, cocatiles, arlequines. Para algunos, y en la literatura está cocatil, arlequín, recesivo, y para otros, dominante por factores. Porque ustedes usan un cocatil con un ejemplar normal, cocatil arlequín, con un ejemplar normal, y le va a salir todos con un parche blanquito acá en la nuca. Lo único que tiene de arlequín, un pedacito acá, y algunos no lo tienen. Algunos portadores de arlequín en cocatil no tienen ese parchecito ahí. Entonces para algunos es dominante por factores o semidominante, y para algunos sigue siendo recesivo. Entonces, ahí viene la cuestión. Por ejemplo, recesivo. Recesivo, el calafate plateado. Recesivo, el caranaranja en agapornis. Recesivo, el lino en personatas y en Fischer. ¿Qué otra mutación recesiva ustedes conocen? Plateado moteado. ¿Perdón? El plateado moteado. Exacto, el plateado de los moteados es recesivo. El cara blanca en los rosicolis es recesivo. El yellow face en los Fischer, que se sabe que se llama turquesa porque tiene el mismo mecanismo de acción, y ahí voy a parar, pero es recesivo. Voy a hacer un alto porque nos estamos pasando una cuestión de definiciones. Desde hace más o menos unos 6 años, las definiciones en lo que son agapornis, lo que pasa es que esta pequeña charlita estaba destinada a diversos tipos de crianzas. O sea, uno ve criadores que crían de todo, no solo agapornis, ¿no? Y por eso vemos ejemplos de calafate, ¿no? Pero no hay problema, sé que la mayoría son de agapornis, entonces voy a hablar de esto ahorita. La nomenclatura cambió en la cuestión de los agapornis y está en función ya no a lo que uno ve, sino al mecanismo de acción de las mutaciones. Entonces, por ejemplo, antes uno decía azul, al rosicoli azul, que no tenía nada de azul. ¿No es cierto? Que enloquecía un montón de gente, decía, porque los rosicoles son una jarana porque le dicen azul al que no es azul, le dicen canela al que no es canela, y tenían razón, ¿no? Al menos para los nuevos era un problema. Y entonces esa mutación azul, que tiene un mecanismo, esa mutación azul se ha definido que ahora como aqua, y que además el mecanismo de acción de esa mutación es igual al mecanismo de acción de otras mutaciones aqua en otras especies de citáceos. Entonces encontramos aqua en, por ejemplo, Reinex, encontramos la mutación azul, para todo se llama azul, la mutación yellow face, que antes se llamaba cara blanca en los rosicolis, se llama turquesa. Y ese turquesa también hay en otras especies, y el turquesa, como mecanismo de acción, es el mismo que el yellow face. Entonces el yellow face ahora en el mundo se conoce como turquesa. Ya se definió, primero que es recesivo, segundo que tiene el mismo mecanismo de acción que los cara blanca en rosicoli, y por lo tanto se denomina turquesa igual que ellos, y ya se definió que es igual que el cara blanca, que ahora se llama turquesa, que es alelo del azul y del para azul, o sea del aqua. Entonces el yellow face ahora se denomina turquesa y se sabe que es alelo del azul. Entonces ya definimos entonces acá, y eso básicamente el conocimiento de los avances en esto hace que nosotros evitemos algunos errores. Por ejemplo, decimos que el yellow face, lo que tenemos generalmente acá es un heterocigoto, no es un homocigoto. Tenemos ejemplares en el que tienen un gen de yellow face y un gen de azul, pero este alelo de yellow face es dominante sobre el otro y se ve yellow face, pero es homocigoto, es puro, no es puro, y no es solo un gen, solo un gen. Entonces cuando hagan el cruce van a ver eso. Entonces bueno, y así hay otros nombres que han cambiado. Por ejemplo, el canela australiano dejó de llamarse canela australiano para llamarse pálido, o pálido en castellano. El canela americano dejó de llamarse canela americano y solamente se quedó en canela. ¿Ya? El golden cherry y todos los escamados pasó a ser edge diluido. Pero ya sabemos, el flavo, que en inglés es fallow y en portugués es flavo, ha quedado con ese nombre, solamente que ha cambiado le llamamos a veces flavo oriental o flavo occidental o fallow en las vertientes, siempre el más oscuro bronce y el más claro fosco. Entonces han ido cambiando toda esa nomenclatura. Y también ha cambiado la nomenclatura de llamar a los ejemplares que son producto de alelos. Es decir, así como hablamos del yellow face con el azul, la denominación internacional, por ejemplo, para dos alelos que están juntos, que generan un fenotipo diferente a las dos mutaciones, por ejemplo, hablamos del pastel y del lino.
No podría haber un pastel portador de hino porque son alelos. ¿Qué quiere decir eso? Que están en el mismo locus, en el mismo nivel. Entonces, este es un gen pastel y este es un gen hino. No podría nunca este ejemplar tener dos genes hino y a la vez un gen pastel, porque están en esta línea, solamente pueden entrar dos. Están en la misma línea, es la mutación del mismo gen. Y ese gen se ubica en una cierta línea. En esa línea pueden entrar dos hinos, o dos pasteles, o uno de cada uno. Pero para que sea hino o pastel portador de hino, quiere decir que para ser pastel, homocigota para el pastel, dos. ¿Y dónde entra el hino para ser portador? Ya no encaja, porque no puede tener tres, tiene dos. Entonces, uno de hino y uno de pastel, y tú ves un ejemplar diferente. ¿Cómo se dice la denominación que le debes llamar? Pastelino. Los dos nombres juntos, pero las iniciales de los nombres tienen que estar en mayúscula. Pastelino. Decino. El dec es alelo del hino, el claro de ojos negros. Entonces tienes que escribirlo decino, pero la I del hino mayúscula. Decino. Y así. Entonces, eso en la cuestión de los agapornes, que ha cambiado ya la nomenclatura en función del mecanismo de acción del gen. Antes les comento, por ejemplo, lo que nosotros llamamos Golden Cherry en Rosicolis había en Fisher. Estamos hablando del año 90 y pico, que fue el campeonato mundial en el Perú. Y vino un creador que se llamaba, seguramente ustedes lo han visto, Paul Richard. Tú lo conoces, Álvaro, ¿no? Paul Richard vino al Perú y vendió un ejemplar de campeón mundial. En ese momento, campeón mundial, era un Fisher Richard, así se llama la mutación, porque según él había nacido en su criadero y la mutación se llamaba Richard. Y entonces así se ponían nombres de las mutaciones. Y evidentemente eso tenían que uniformizarlo y ya lo hicieron, ¿no? Y esa mutación ya sabemos que ahora se llama Edwin, ¿no es cierto? Antes se llamaba Richard. Entonces, esos han sido los cambalaches que se ponían en cada sitio los nombres de las mutaciones en función de lo que salían, y ahora se ponen en función del mecanismo de acción, que es más sencillo inclusive para nombrarlo. Antes ustedes denominaban un ejemplar de línea verde como verde normal si había factor de oscurecimiento, verde medio, verde olivo si había doble factor de oscurecimiento. Y si estábamos hablando de la línea azul o el fondo blanco, decíamos azul normal, cobalto o azul cobalto, y decíamos malva. Eso también ha cambiado. El factor de oscurecimiento ahora se dice simple factor o doble factor, SF o DF, doble factor. En otras mutaciones, por ejemplo el violeta, que también es dominante por factores, se dejó de decir, ¿cómo denominamos ahora? Te dicen violeta visual, violeta, no, es violeta 1F o 2F, un factor o dos factores. Así de sencillo. Entonces ya nadie se confunde, porque a él le decía olivo, otro le decía otro nombre, otro le decía mal, otro le decía otro nombre. Entonces, este es un ejemplar verde 2D, DD. ¿Qué quiere decir? Es un ejemplar verde con dos factores de oscurecimiento, D de dark, oscuro, DD, o verde D, lo que antiguamente era nuestro verde medio. O si no es un azul DD, malva, es un malva. O azul D, cobalto. Así de sencillo. Todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta de todas maneras para la denominación. El autosómico dominante, este es más fácil todavía que el anterior. El gen de la mutación debe estar situado igualito en un cromosoma autosómico, o sea, un cromosoma que no define el sexo, y puede estar presente tanto en homocigosis como en heterocigosis. ¿Cuál es la característica de las mutaciones dominantes? Que siempre se van a presentar en la primera generación. Pues hijos de un ejemplar con una mutación dominante siempre se van a ver en los F1, en la primera generación de cría. El ejemplo más claro es el arlequín. El arlequín, ustedes usan un arlequín en Rosicoli, en Fisher, en Personata, arlequín dominante en Fisher y en Personata, porque ahí es recesivo, y también en Rosicoli es el amarillo australiano. Hablando de los dominantes, ustedes van a encontrar en la primera generación arlequines. Lo que ustedes van a ver es que de repente toda su unidad es arlequín. Ahí hay que tener cuidado en función de lo que comenté hace un rato, cuando uno sabe lo que va a salir después. No vamos a asumir que es el 100% arlequín y toda su vida votó 100% arlequines. Entonces quiere decir que ese ejemplar era arlequín doble factor. Por eso les digo todos de un solo factor. Y eso lo vamos a ver acá. Primero, el sexo del progenitor no influye, como mencionaba. Afecta tanto a machos como a hembras. No interesa ahí quién es el que tiene la mutación. Los individuos no afectados por el gen no transmiten la mutación. Ustedes van a ver a veces en Facebook, en las páginas sociales, los muchachos ponen ahora último sus ejemplares que quieren vender y dicen este es portador de arlequín, no sé qué tanta vaina, y uno a veces se queda corto para escribir porque quieren vender su ejemplar, ¿no? Entonces uno no les pone nada. Pero ¿se puede portar una mutación dominante? No se puede portar una mutación dominante. O eres o no eres.
Aquí no hay chance a que de repente puede ser, eres o no eres. O eres un ejemplar mutado o no eres. Entonces acá, en el caso de los arlequines, no hay portador de arlequín dominante. Hay arlequines recesivos. Estamos hablando de mutaciones dominantes. ¿Ya? La mutación no salta generaciones, aparece en todo. ¿Cuándo salta generaciones? Cuando es recesivo, ¿no? En la siguiente generación lo vas a obtener, en este no. Aparece ahora, de frente. Todos los mutados deben tener al menos un padre mutado por el gen. Por lo menos uno debe tener la mutación y debe tenerlo por lo menos en estado de heterocigosis. O sea, un solo gen. Este papá, que se va a cruzar con una hembra, que tiene otro cuadro igualito, puede tener solamente este de acá. No borro. Este de acá. Un solo gen del arlequín. Suficiente para que sus hijos, algunos salgan arlequín. Un individuo afectado por la mutación tiene 50% de probabilidades de transmitir el rasgo. Es una cosa que vamos a ver en la probabilidad. Dos tipos mutados pueden tener hijos no afectados por la mutación. ¿Entendieron eso? Dos tipos mutados pueden no tener hijos afectados por la mutación. ¿Puede o no puede? Puede, ¿no es cierto? Clarito. Un factor, ¿no? En el 25%, ¿no es cierto? Dependiendo de qué factor tengan de dominancia. Dicen, por ejemplo, igualito como el anterior. M no es de macho, por si acaso. Otra vez. M es de mutante. Y M1 es mutante de un factor y M2 de dos factores. Siendo N normal. Entonces decimos mutante de dos factores por mutante de dos factores, 100% mutante de dos factores. ¿Dónde entra esto? Por ejemplo, mutaciones dominantes. El violeta, el factor oscuro. Violeta doble factor, por violeta doble factor, 100% violeta doble factor. Dos factores oscuros, por dos factores oscuros, 100% dos factores oscuros. Miren, 100% dos factores oscuros. Yo puedo poner, vamos a volver los términos antiguos para que más o menos se ubiquen. Olivo por malva. ¿Qué me va a dar acá? Ahí venía la confusión, ¿no es cierto? Pero lo que yo sé es que siendo este olivo, siendo este malva, estoy hablando del factor oscuro. El 100% me va a salir de doble factor, ¿no es cierto? Entonces, ya independientemente de lo que sea otro color, otra mutación, y viene la ley de distribución independiente. Yo voy a hacer mi cálculo primero para el factor oscuro, y mi otro cálculo para otra cosa. El otro cálculo lo haré el azul, porque el malva es un azul como normal, y voy a la fórmula anterior, a la regla anterior, y calculo ahí. Y esto lo calculo para el factor oscuro. Entonces digo acá, mutación de doble factor por doble factor, 100% doble factor. Doble factor por un solo factor, 50% de cada uno. Simple factor por simple factor, aquí me da lo que está diciendo en la literatura hace un momento. Es decir, que dos mutados pueden darme ejemplares no mutados, 25% normales. ¿Está bien? 50% de un factor y 25% del otro factor. Mutados de un solo factor por normales, 50% de cada uno. Y de doble factor por un normal, el 100% de un solo factor. Vamos a hacer unos ejemplos al final, y cada uno va a hacer con cada uno, en sus hojitas. No va a salir cada uno con unos ejemplos para aprender ahí facilito. Personata de uno y doble factor. Ahí está, bien claro, y en línea azul los dos. Las diferencias son obvias. Podemos aplicar ahí, por ejemplo, el cruce. Cuando ahora vamos a hacer el ejemplo, lo hacemos. Este es el más simpático. Recesivo ligado al sexo. El gen de la mutación debe estar en los cromosomas sexuales, en los de abajo. Todos los ejemplos anteriores, recesivos, dominantes por factores, eran en los cromosomas que no definían el sexo. Ahora vamos a ver el caso cuando la mutación está en el par que define el sexo. Entonces decimos, el carácter se expresa en machos en homocigosis, porque los machos son XX y las hembras son XY, pero el Y es vacío. El Y es vacío, entonces la hembra para que muestre la mutación necesita solamente un gen, y el macho para que muestre la mutación, los dos genes. Si tiene uno, está en estado heterocigota y no muestra la mutación. Si tiene los dos genes, la va a mostrar. Dice, bueno, y las hembras, como digo, basta que esté en el gen de cromosoma activo, en el que tiene información, en el otro no. El carácter se transmite en su mayoría por machos portadores de la mutación. Las hembras no portan la mutación, son mutantes o no lo son. Como tiene dos cromosomas y uno vacío, si es que en este cromosoma tiene la mutación, la hembra es mutante.
y si no lo tiene, no es mutante y nada más, no es portadora, no hay dónde está el gen. En cambio el macho, al tener los dos cromosomas activos, si tiene los dos genes en los dos cromosomas, muestra la mutación. Si tiene uno, es portador, y si no tiene ninguno, nada de nada. Entonces en la hembra solamente hay dos alternativas, o es o no es mutante, ¿ya? Entonces cuando a uno le dicen, esta es una hembra portadora de hino en Rosicolis, están equivocados. Si nos dicen que esta es un ejemplar, una hembra portadora de pálid en Rosicolis, están en un error. Pero si nos dicen que el macho es portador de pálid, normal, es portador de pálid. Ahí sí no hay ningún problema, solo los machos portan la mutación. Había un criador antiguo, que la gente ya falleció, que él generalizaba y decía, los machos las hembras no portan nada. Generalizaba las mutaciones ligadas al sexo con las recesivas. Y nosotros estamos viendo que no tiene nada que ver. O sea, solo en las ligadas al sexo las hembras no portan nada. Son o no son mutantes. Y esta es la regla de herencia. Igual, los semen mutantes. Pero acá sí tiene que ver quién es macho y quién es hembra. Aquí sí tiene razón de ser eso. Ustedes ven que acá no hay ninguno que diga portador de nada en las hembras con relación a esa mutación, porque la hembra puede ser portadora de otras cosas, pero en las cuestiones recesivas y autosómicas. Si el macho es mutante y la hembra es mutante, 100% machos y hembras mutantes. Pero si el macho es mutante y la hembra es normal, el 50% de los machos van a ser normales, portadores de la mutación, y el 50% de las hembras van a ser mutantes. O sea, si tengo un macho lutino, pues hino en Rosicoli, y lo cruzo con una hembra verde, voy a obtener 50% machos verdes, portadores de hino, y 50% de hembras lutinas. Entonces, al tener un macho hino llegado al sexo, rápidamente se puede obtener en su primera generación todos sus hijos. Yo veo el nido, abro mi nido y veo que hay hinos, lutinos, yo sé que todas son hembras, de frente. Ahí ya no hay vuelta que darle, no hay que sexar, no hay que palpar, todas son hembras. Si cruzo un ejemplar normal, sí. ¿Estás hablando del 50% de un 100% de machos o 50% de...? No, del total. 50% son machos normales, el 50% del total son machos normales portadores de la mutación. Y el 50% de los ejemplares son hembras portadoras de la mutación. ¿Alguien tiene un Station Wagon abajo? ¿Por blanco? Verde. Ya no está. ¿Por qué lo sacaste? ¿Por qué lo trajiste sin llave? Saca tu batería. Normal, si cruzo un ejemplar normal con uno mutante, voy a obtener eso. 50% de los machos van a ser normales, 50% van a ser machos. Un macho normal, portador de la mutación, por una hembra mutante, eso es lo que voy a obtener. 25% van a ser machos mutantes, 25% machos normales portadores de la mutación, 25% hembras mutantes y 25% hembras normales. Manuel, disculpa, eso ocurre cuando tú cruzas un macho lutino con un normal, ¿no? ¿Por qué? Porque el lutino ligado al sexo. Y si hablamos incluso un lutino con una hembra canela. Esa es una cuestión más complicada, espera un ratito. Ahí sale un label, ahí vamos a hablar de los labels. Ese es un crossing over. Este último tema es el ejemplar normal portador de la mutación por una hembra normal. Igual acá obtenemos solo hembras mutantes. Los machos a lo más son portadores en grupos normales y las hembras son grupos normales. Entonces lo que vemos es que cuando uno compra un ejemplar con una mutación ligada al sexo, lo ideal siempre es comprar un macho. Claro. Es un macho o un macho portador. O una hembra mutada, pero me va a demorar más en conseguir machos mutados. Entonces, pero ya me aseguro por lo menos el sexo, en algunos casos, el sexo de la cría. En muchos de los casos, ¿no? Hay que saber cruzar nomás para saber el sexo de la cría. Ese es un ejemplo que hablamos cocatil lutino, también es una cuestión ligada al sexo. Y algunas veces preguntan, pero ese lutino no tiene los ojos rojos. El lutino no tiene los ojos rojos. Tiene los ojos rojos siempre y cuando esté adicionado a otra mutación, generalmente perlado. Algunos dicen que también arlequín, pero no en todos. Entonces, este es uno de los hinos que no tiene los ojos rojos. Por ejemplo, los albinos en cocatil, y acá también hay criadores, los albinos tienen ojos negros. El albino no es una mutación en cocatil. Es igual como el blanco en diamantes de Bull no es una mutación.
es un fenotipo. Por eso hablamos de fenotipo y genotipo. Es un fenotipo, es decir, es una apariencia. Pero ¿qué es un cocatil albino? Es un cocatil lutino, hino, y a la vez cara blanca, ¿no es cierto? Que tiene los ojos negros, salvo que también tenga la mutación perlada, y ahí sería un albino con los ojos rojos, ¿no es cierto? Eso es como los calafates. ¿Ustedes han visto calafates blancos? Calafates blancos. Los calafates blancos, algunos piensan primero que es mutación. Y hay calafates blancos con ojos rojos y hay calafates blancos con ojos negros. El calafate blanco con ojos negros, primero no es mutación, es solamente una selección de arlequines. Los arlequines que más se tienen, que casi no tienen color blanco, por eso es lo que no se pide, el cruce ideal no es de blanco con blanco. El cruce ideal para los blancos, para mejorar los blancos, es blanco con arlequín. ¿Y cuándo tiene el ojo rojo el blanco? Cuando a veces canela. Ahí lo ves como albino, ¿no es cierto? Entonces son cosas que van, suma de mutaciones. Igual hay en Rosicoli, son mutaciones que confunden, ¿no? Cara naranja con ese, que confunden los ojos rojos. Entonces hay fenotipos que te pueden inducir al error. Por ejemplo, en el año 2000, 2001, y algunos amigos que conocen lo que nosotros estábamos sacando, sacamos ejemplares inicialmente en Rosicoli que pensábamos que eran flavos orientales o falo. Y estuvimos mucho tiempo con esa duda y estuvimos viendo lo que teníamos. Eran ejemplares parecidos a un canela, a un palio, un canela australiano, amarillo, con la frente roja, los ojos ligeramente rojos, no tan intensos como los de un hino. Eran ojos un poco más color vino, ojo uva, ojo color de uva, un rojo bajo, no brillante, no como el de un lutino que es bien claro, ¿no? Y tenía la rodilla color ligeramente lila. Entonces, pero era muy, muy ligero, tirando a un blanco lila. Y tuvimos mucho tiempo esa duda. El problema es que a veces cuando uno no entra a ver estas cuestiones no puede darse cuenta de lo que uno tiene o no tiene, ¿no? Nosotros al cabo de unos años, habíamos sacado como 10, 12 ejemplares, nos comunicamos con Alessandro D'Angeli, que es fue un brasileño muy reputado y autor de un libro muy conocido, de 2 libros muy conocidos de la Pornis. Entonces conversé con él, le envié las fotos. Y me dice, bueno, esa confusión estuvo acá también, en el Brasil, y ya definimos, eso es un Leibniz, no es un flavo. Y entonces estamos hablando de que nosotros teníamos ese ejemplar en 2002, 2003, teníamos sacado varias veces Leibniz. Y inicialmente, como dije, pensamos que era un flavo. Entonces había que definir qué cosa era, ¿no? Lo que tú dices, canela canela australiana, que se llama lo que es un pálido ahora, con un lutino, no habría manera de que sea a la vez los dos, porque estamos hablando, vamos a voltear esto, vamos a ponerlo más, vamos a poner acá creo para que nos puedan ver todos, lo vamos a colocar así, los cromosomas que están debajo, vamos a ver cómo esta cruz, los que están debajo son, esta parte es un cromosoma el que da el padre, este que da la madre. Lo que está arriba de esta línea, el cromosoma sexual, y todo lo de abajo los autosómicos. Entonces si yo tengo un ejemplar que tengo acá el gen hino, vamos a definirlo como hino, y acá tiene el otro, para que sea, si este es un macho, ahí es un ejemplar hino. No sabemos si es en línea azul o en línea verde. Si es en línea verde es lutino, si es en línea azul si es en Rosicoli, sería azul en 7, sería un cremino. ¿Ya? Y tenemos acá un ejemplar hembra, que es, vamos a poner pali o canela australiano como antes. Y este es el vacío. Y este es el ejemplar hembra. Nunca, ustedes saben el cruce, uno con uno, nunca va a ser en un momento hino pálido. Nunca van a encontrar un hino pálido. Y entonces eso es un crossing over, que vamos a ver ahorita. Hagan el cruce ustedes en su casa y van a ver que nunca van a obtener ejemplares pálido e hino a la vez. No puede, porque son alelos. El pálido y el hino están en el mismo locus, en el mismo nivel. El pálido es un alelo, o sea, una forma mutada del gen del que también es una forma mutada del hino. O sea, están en el mismo nivel. Si es que van a estar ahí, no tienen dónde colocarse porque van en la misma línea. Entonces, en la misma línea no pueden haber más de 2 genes. O entran los 2 de hino, o entran uno de hino y uno de pálido, o los 2 de pálido. Pero nada más. Entonces, a lo más, y cuando está uno de hino y uno de pálido,
el pálido domina al hino. Siempre las diluciones parciales dominan a la dilución general, a la dilución total. El hino elimina el azul estructural. ¿Ya? No está en la charlita, pero vamos a hablar de este color verde un poquito para no desubicarnos. El color verde, como comentamos hace un rato, está conformado por el pigmento, el color amarillo, en la cuestión de los citáceos es citacina, los agapones se llaman citacofulvina, y los pigmentos melánicos asociados a la incidencia de la luz, a la estructura de la pluma. Los pigmentos melánicos y la incidencia de la luz en la estructura de la pluma me dan visualmente el color azul. Entonces el verde que nosotros vemos en nuestros loros es una suma de azul más amarillo. ¿Está bien? Eso nos da verde. Cualquier mutación que me elimine a mí en la parte del azul me deja un animal amarillo. El lino, ¿qué hace? Eliminarme el azul estructural, me deja amarillo. Y el pálido, ¿qué hace? Es un gen en el mismo nivel que actúa sobre ese mismo mecanismo, pero no lo elimina al 100%, lo elimina parcialmente, 60-70%. Los genes que diluyen parcialmente siempre son dominantes sobre los genes que diluyen totalmente. Entonces el gen pálido domina al hino. Cuando ustedes tengan un gen de pálido y un gen de hino, ese ejemplar se va a ver como pálido, un poquito más amarillo que el pálido normal, porque está presente el gen hino, pero va, en regla general, ustedes van a ver un pálido, un ejemplar pálido. ¿Ya? Entonces eso es así. Vamos a continuar con esto. Y justo, crossing over, lo que preguntaba Lucho. Es el intercambio de material genético durante la meiosis. ¿Y qué era la meiosis? La división celular con fines de reproducción. Entre los parenterales masculinos y femeninos. Se trata de una recombinación genética. En el momento de la segregación de los cromosomas, un grupo se va para acá, otro grupo se va para acá, y de los genes, la segregación de los genes, hay una recombinación. Después de que ya se juntaron, por la cuestión de cercanía, vuelven a juntarse de una manera en la que no estaba contemplado que se junten. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este gen P, después de la recombinación, termina estando acá, donde no le corresponde. IP. Y entonces, el IP va junto ahora como si fuera un solo gen. Es una cuestión un poquito más complicada, pero así funcionan los labels. Entonces uno puede reproducir después label, puede cualquier otra, el canela, el palidino, el dequino, lo puede ir reproduciendo así, porque se juntan. O sea, lo que hubiera atrás otro crossing over que lo rompa, van a trabajar como si fueran una sola mutación, sin que lo sean, solamente que se han recombinado y van a comenzar a trabajar igual. ¿Okay? Es una recombinación genética que conduce al aumento en la variación genética. Ejemplo, Leynin tipo 1, tipo 2, opalinos lutinos en agapones y rosicol. El opalino lutino que nosotros conocemos es un crossing over. Es igualito. El opalino y el lutino están en el mismo cromosoma sexual, no tienen dónde colocarse porque ahí solamente hay uno, un solo lugar, y ahí están los resultados. Se acaba la batería. No, la batería. Aceptás, pones, se cerrar la ventanilla. Ah, La batería, que no conecta, no tiene que cerrar. Sí, a ver un minuto entonces para aquí. un ratito, disculpe. A ver, vamos a hacer un descanso y continuamos con los ejercicios prácticos. Dale seca. Todos son estructurales, ¿no? Todos son mutaciones estructurales. Franja rectoral. Bueno, Ese es el efecto de la incidencia de la luna. Saquen ese señor del hombre, por los gobiernos del primer y del segundo gobierno Eso es el incidencia de la luz, pero tú ves cosas diferentes. El color azul no existe. O sea, es lo que uno ve en la incidencia de la luz. Y este pata pone una semilla. ¿Dónde pasa eso? En los jocatiles. Acá, Tiene el país ahora. Aprieta otra vez acá. Ahora igual que el siguiente. empezamos. Un cruce. 25% de cada uno. Son 4. El ¿Está bien? 70% es lo que Podemos ponerle otra mutación más ahí si quieren.
Por ejemplo, vamos a meterle aquí que este verde, aparte de ser todo eso que hemos puesto acá, ya hemos modificado, ¿no? Este es portador de hino y portador de ¿qué hemos puesto acá? Ah, no. Esto va a ser así. Azul opalina, portador de azul. Este es un ejemplar azul. No, este es un ejemplar verde. Portador, doble factor, o sea, DD. Portador de azul. Por eso Confucio se volvió Portador de hino. ¿Está bien? Ya vamos a empezar ahí. Tiene portador de azul, pero tiene un azul nomás. Porta hino, pues está uno nomás ahí. ¿Ya? Hino, azul, doble factor de crecimiento. ¿Ah? Y doble factor de crecimiento. Tiene doble factor de crecimiento, tiene un factor, tiene un gen de azul y es portador de hino. Portador de hino. ¿Está bien? Tenemos todo eso, entonces comencemos acá. Ahora lo vamos a hacer completo porque lo hemos hecho solamente acá hasta la mitad. Ya. Díganme ustedes, si esta A estuviera acá, ¿sería otro caso? ¿Diferente?